clase. Ese canal de YouTube, bienvenidos de nuevo, esta es la grabación de la sesión número 5 de sociales. Esta grabación no necesariamente es la que paso en YouTube, en el caso de la clase pasada sí, pero a veces simplemente hago un resumen con las mismas diapositivas. Miren, la importancia de visitar el canal de YouTube no solamente es que se suscriban, porque tengo muy poquitos suscriptores, sino también que ustedes recuerden algunos elementos y que le comenten a esos compañeros que no tienen la posibilidad de conectarse en Zoom, que vean qué fue lo que vimos durante la clase. Hoy finalizamos con la década de 1970, con los años de 1970 hasta el 2000, que son los que aparecen en la guía. Entonces es importante que hagan preguntas porque con esto finalizamos. La próxima sesión es para ver actualidad de Colombia y la última, que es antes de la fecha de entrega, pero ustedes deben hacer la entrega antes, mucho antes del 11, se van a exponer todos los trabajos, entre ellos los videos y demás aquí, ¿cierto? Entonces la clase va a ser de socialización y eso tiene nota. Entonces, si hasta el momento hay alguna pregunta, me la dicen. Bueno, ¿cuál es la agenda de hoy? Vamos a disminuir esto. La agenda de hoy tiene 5 cosas. El saludo, que es lo que estoy contando, y algunos elementos, los hitos de la historia de Colombia en los últimos 30 años del siglo XX, es decir, de 1970 al 2000. Cómo hacer un video de animación digital. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen herramientas, ¿cierto? Desactiva el micrófono quien sepa el nombre de una herramienta donde usted puede hacer un video de animación digital. Es decir, un video con muñequitos y que le puedas insertar audio y demás. ¿Quién sabe alguna herramienta y me cuenta el nombre? ¿Alguno? Powtoon, Canva. Hola. Powtoon. Canvas, Powtoon, ¿qué más? ¿Qué otro conocen? Bueno, hoy van a conocer el nombre de, no solamente de esa, sino de algunos, y vamos a hacer un ejercicio en Powtoon, que es como el más conocido. ¿Listo? Ese por un lado. Vamos a resolver dudas, inquietudes específicas si las tienen, y la despedida y la asistencia. ¿Listo? La asistencia se hace en el momento que yo les indique. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta que realizar? Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Vean. Hasta el momento esas son las clases que hemos tenido. Como ven, las que están chuleadas en verde son las que hemos tenido, por eso hemos tenido 5 clases. De esas 5 clases han tenido 2 con Mónica y con esta son 2 conmigo y la primera orientación. La próxima la tienen con Mónica y es actualidad política y económica de Colombia. Y como les decía, el 8 de septiembre se exponen los trabajos destacados, es decir, audio, video, cómic y carta. Se van entonces la carta destacada o se seleccionan, se les va diciendo, pero la idea es que todos traigan ese elemento. O sea que para el 8 de septiembre todos deben haber terminado la guía. ¿Listo? Se dan las orientaciones para el plan de apoyo para esa guía. No vamos a dejar el plan de apoyo para el último, para finalizar ya cuando las 3 guías de este semestre estén hechas, sino que terminando la guía se les dice el plan de apoyo para quienes reprobaron o no entregaron. Y se les da el seguimiento a la fecha, es decir, cómo van en participación, en el taller y en la autoevaluación. ¿Listo? Entonces nos quedan, para terminar esta guía, otras 2 sesiones más. ¿Listo? Obviamente que cuando se publique la nueva guía se programarán otras sesiones para esas. Bueno, hoy vamos a trabajar historia de Colombia y yo creo que todos ustedes, de alguna manera, todos han leído la guía y saben algo de la historia de Colombia. Cada una de las 16 personas que está aquí, ojo, y ese es un ejercicio muy importante, sin repetir lo que dice el compañero, me va a contar un hecho histórico de la historia de nuestro país que usted recuerde, ¿cierto? Me va a decir, profe, el nombre nomás. Puede ser de los que estuvo en la guía o puede ser de los que usted conoce y no apareció en la guía. Y con hito histórico, hecho histórico, me refiero a algo tan importante que fue importante para una región, para un pueblo, puede ser positivo o negativo. Así que lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer voluntario, lo voy a hacer obligatorio. Entonces voy a empezar por listado y ese listado son los que me aparecen acá. Entonces tengo 16 participantes. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. El último participante es Yesid Sánchez. Yesid, abre ese micrófono, por favor. De hecho, todos deben abrir el micrófono ahora, a menos que haya mucho ruido en su entorno. Yesid Sánchez, por favor, abre el micrófono. Y Yesenia Gil van a abrir el micrófono, por favor. Yesid Sánchez y Yesenia Gil. Estoy esperando a los compañeros que desactiven el micrófono. Bueno, Yesenia, cuéntame. ¿Recuerdas algún hecho histórico que hayas leído en la guía? Dime uno solo que hayas aprendido de esta guía. Una sola cosa que haya pasado en Colombia que sea trascendental a nivel político, económico o algo que tú sepas que no esté en la guía. A ver, Yesenia. Juan Manuel Cano.
Acaba de ingresar, ¿cierto? Tatiana Valencia, bueno, micrófono abierto. ¿Quién recuerda alguno de esos hechos históricos que ustedes acabaron de... Profe, yo. Bueno, ¿quién es yo? Dígame el nombre. María Camila, dale María Camila. La masacre de las bananeras. Muy bien, ese fue el que vimos en la clase pasada, la masacre de las bananeras. Muy bien, nota de participación. ¿Quién más? ¿Alguien más? Profe, yo. Brian Quiseno, Brian, cuéntame. El Bogotazo. El Bogotazo, muy bien. Y obviamente por el Profe, nombre que sucedió en Bogotá. Profe, yo. Espera un momentico que no puedo, yo estoy anotando nombres y ahí me pierdo. Brian Quiseno me dice el Bogotazo. Ojo, no pueden repetir hecho histórico. Van dos, vamos a ver. Dayana Yarse. La guerra de los mil días. Dayana. Profe, yo. La Profe, guerra yo. de los días. ¿Quién es yo? Andrea. Andrea. Lo que pasa es que me aparece Miguel de... José. Ese es hermanito tuyo. Ay, no, es mi primito que entró ayer a clase y se le olvidó quitar el nombre. Hay una parte que dice renombrar. Van a fijarse qué nombre tienen, porque entonces en la asistencia me confunde. Van a poner, por favor, van a renombrar el usuario que tienen ahí, van a poner su nombre y apellido. Por favor, ya sabemos que este es noveno D, pero pongan su nombre y apellido que yo controlo asistencia y se la paso a la profesora Mónica. Entonces, ¿quién habla, por favor? Andrea Jaramillo. Andrea Jaramillo, ahorita La separación de Panamá. Separación de Panamá, muy bien. ¿No me pueden repetir? ¿Quién? Yo. Samuel Mejía. Samuel, dale Samuel, sin repetir. Profe, la toma del Palacio de la Justicia. Muy bien, toma del Palacio de Justicia y ese es un hecho que vamos a analizar hoy, ¿cierto? El Palacio de Justicia. ¿Quién más? Una última participación, a ver quién se anima. Profe, yo. ¿Quién es yo? Valentina Jiménez. Dale, Valentina. El asesinato de Luis Carlos Galán. Ah, muy bien. Ese es uno de los temas que vamos a ver. Entonces, ¿por qué les estoy...? Muy bien, todos esos estudiantes tienen un 8 en participación, a menos que hayan participado en la clase pasada. Si participaron en la clase pasada, ya no es 8, es 9 o 10. Y eso les va a aparecer en su planilla del máster. Yo se lo paso a la profe y la profe lo va poniendo. También les recuerdo que hasta el viernes pasado venció el plan de apoyo. Lo que quiere decir que si usted fue uno de los estudiantes que reprobó el área o no hizo las entregas, ya no puede, ya le va a aparecer no el 0.0, sino la nota reprobada, el consolidado total pues de la nota. Entonces espero que hayan sido muy puntuales con el plan de apoyo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces estos estudiantes tienen un 8. Vamos a ver qué hechos nos competen ahora. Vamos a disminuir esto. Bueno, la historia de Colombia, si uno hace un análisis de todo lo que sucedió, uno llega a una conclusión. Primera conclusión, está marcada por unos hechos de violencia, y unos hechos de violencia no solamente ejercidas por el Estado, es decir, el gobierno, sino también por grupos subversivos. Alguien, por favor, que me busque qué es un grupo subversivo o que sepa la definición y me cuente. A ver, ¿cómo así que grupos subversivos? ¿A qué se refiere la profe con eso? No sabemos. ¿Qué nos imaginamos que es un grupo subversivo? Profe, yo. Profe. Dale, ¿qué es? Las dictaduras militares de izquierda o derecha, de carácter fuertemente autoritario y represivo. No. Por ejemplo... Dame un segundo, eso no es un grupo subversivo. ¿Por qué? Porque una dictadura es alguien en el poder. O sea, alguien que ejerce el poder, pero a la fuerza, o sea, que es el presidente, o que en ese caso llamamos dictador. Y el grupo subversivo está fuera, se llaman grupos subversivos o al margen de la ley. Esos son grupos que están por fuera del gobierno, ¿cierto? Entonces, como nadie me dijo la definición, entonces, dentro de la conclusión de la violencia marcada en Colombia está, uno, el Estado ha ejercido violencia con algunos sectores, pero como respuesta, ojo, a grupos subversivos al margen de la ley. ¿Qué es un grupo subversivo? Resulta que este grupo de personas se reunieron y dijeron, bueno, el Estado no me está sirviendo, ¿qué vamos a hacer? Cogieron armas, personas comunes y corrientes que probablemente tenían una visión distinta, cogieron esas armas y empezaron a hacerle frente al Estado. ¿Que eso es bueno o malo? Eso es lo que conocemos como guerrillas, movimientos subversivos, paramilitares, que en Colombia hay varios. Yo diría que cualquier cosa que incite a la violencia, en donde la población civil esté dentro de los que no se protegen, sino de los que se les vulneran los derechos, pues no está bien. Entonces yo creo que cualquier tipo de violencia está mal. Entonces, uno, son ellos, pero no solamente ellos. La historia de Colombia está marcada por esos hitos históricos. Si ustedes leyeron bien la guía, encontraron que asesinato a Jorge Eliezer Gaitán, que el Bogotazo, que surge la guerrilla, que surge el M-19, que es otra guerrilla que vamos a ver hoy, que ya desapareció, y cuyos representantes hoy son políticos reconocidos.
Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Sí será culpa de la guerrilla? ¿Cuál es el problema en Colombia y por qué no tenemos paz? Porque hoy, 2020, no hemos podido alcanzar la paz. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en Colombia? ¿Alguien quiere comentar eso? Bueno, le voy a pedir el favor que si no, los estudiantes que no van a participar, silencien el micrófono porque hay alguien que me está haciendo ruido externo. De pronto desde allá, bueno, listo. Entonces, una de las cosas es que también vemos que hay unas cosas que se conocen como las BACRIM, que son las bandas criminales. Esas bandas criminales, aunque están ligadas al negocio del narcotráfico y a otros como sectores poderosos de esos grupos al margen de la ley, están conformados por chicos y jóvenes como ustedes. Entonces uno dice, el asunto va más allá del Estado, el asunto es un asunto cultural. El colombiano debe pensar que la ilegalidad es mejor que la legalidad y por eso ustedes están educándose, para precisamente escoger el camino de la no violencia y para cambiar esa historia tan dura de Colombia, ¿cierto? Tan fuerte, que solamente la entiende aquel que la ha vivido. Porque cuando uno lee todo esto que les voy a contar hoy y que ustedes ya saben y lo han visto en televisión y si no lo saben, para eso estamos aquí, uno lo ve como algo ajeno, pero cuando le sucede a algún familiar tuyo, es muy difícil. Es como lo que está aconteciendo en la cuarentena. Uno ve los casos de COVID-19 y todas esas muertes como una cifra, una estadística. Hay 100.000 muertos diarios. ¿Y qué pasa si fuera un familiar tuyo? ¿Y qué pasa si fuera alguien cercano? Yo creo que la cosa cambiaría, ¿cierto? Me pondría el tapaboca, no saldría, no estaría, estuviera tomando el asunto como con mayor seguridad. Y a eso es que los invitamos. Entonces, en el narcotráfico en Colombia tradicionalmente se habían hecho cultivos, pero los cultivos habían sido indígenas. Los indígenas utilizaban la coca para mambearla, es decir, comerse la hoja, porque eso digamos que los ayudaba a trabajar, a mantenerse fuertes. En 1970 inicia la exportación de cultivo de cocaína de manera ilícita por carteles de la droga. Llámense carteles a grupos organizados de narcotraficantes que enviaban esa droga a ciertos países del mundo, ¿cierto? Y eso le genera una gran rentabilidad. Entonces empieza como todo ese lujo y esa cantidad de dinero, pues había que, ellos tenían que protegerla y por eso patrocinaron grupos al margen de la ley para su protección y ocasionaron grandes masacres y violencias en el país. Entonces Colombia se convirtió en un negocio, el asunto del narcotráfico a gran escala, debido a la ubicación en que se encuentra Colombia. ¿Por qué? Porque es que Colombia es un país privilegiado. Tenemos la salida a los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y estamos estratégicamente ubicados, pero además no tenemos estaciones, sino que tenemos pisos térmicos. Eso quiere decir que aquí en Colombia durante el año se puede cultivar casi cualquier cosa, mientras que en otros países no, mientras están en invierno no se cultiva, mientras están en otoño tampoco. Entonces, digamos que Latinoamérica, en especial Colombia, goza de tener unas condiciones. La pregunta es, bueno, ¿y qué hace el colombiano? ¿El colombiano utiliza eso para el bien? Al parecer no, ¿cierto? Ahora, actualmente se están haciendo erradicaciones de esos cultivos y se está beneficiando al campesino colombiano para que se dedique pues al campo, pero el campo aquí es, digamos que las ganancias no son comparables a los que tienen con esos negocios ilícitos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo inicia en 1970. No quiere decir que antes no existiera el negocio de la droga, sí lo existía, pero en Colombia no era como evidente en el asunto. Bueno, para la época ya existían las guerrillas de Colombia, ¿cierto? Ustedes saben, a mí cuando uno lee la historia de Colombia, uno ve que se le da mucho énfasis a lo malo, a lo negativo. Voy a intentar no hacerle tanto énfasis en eso y concentrarme en lo positivo. Sin embargo, hay que mencionar cosas, entre ellas esta. Además de la FARC y otros movimientos que existían de la época, surgió un movimiento, una guerrilla urbana. Ustedes saben la diferencia entre urbano y rural. ¿Alguien me la quiere señalar? ¿Qué es urbano y qué es rural? Los escucho. Ustedes tienen su celular, busquen en el celular, busquen en internet y me van a contar, alguien bien piloso, cuál es la diferencia entre urbano y rural. Y por qué yo estoy hablando de una guerrilla urbana y por qué digo que la FARC era una guerrilla rural. Cuéntenme pues. Bueno, entonces vamos a hacerlo por nota de participación y voy a elegir un estudiante. Ojo pues que en estas clases, yo sé que es muy difícil que estas clases sean iguales como las que uno tiene en el aula, pero es importante que ustedes participen. Vamos a ver quiénes están aquí. A ver, 18 estudiantes. Me va a contestar Valentina Cano Rojas. ¿Está presente? Si no me contesta, Sí, no profe. me cuenta en la lista. Recuerden que si usted no me contesta, yo voy a suponer, como me pasó ayer con décimo, que si yo les pregunto y no están, fue que dejaron el computador prendido, el celular y se fueron a hacer otra cosa. Y yo necesito el cuerpo presente. Profe, sí estoy. Bueno, Valentina, me vas a contar una cosa. ¿A qué te suena la palabra rural y a qué te suena la palabra urbano?
Profe, según yo tengo entendido, la zona urbana es como toda la zona que no está tan industrializada, donde están, por ejemplo, las veredas y hay más parte como de naturaleza, donde están las fincas, donde pues sí, todo eso. Y la zona urbana, ya la zona de ciudad, donde están las empresas y todo lo industrial. ¿Tú vives en zona urbana o en zona rural? Yo vivo en zona urbana. Muy bien, quienes viven cerca de San Antonio de Prado, en el casco urbano, incluso en algunas veredas como el Vergel, eso aún, aunque se diga vereda, es zona urbana. Zona rural, podríamos decir a los chicos que viven en Poterito, en las zonas más lejanas, es decir, en el campo. Muy bien, tienes un 8 en participación porque no fue voluntaria, sino obligatoria. Yo doy más puntos cuando es voluntariamente que lo dice. Bueno, esta guerrilla, a diferencia de la FARC, que se fue para el monte, es decir, se fue a proteger allá del Estado, y bueno, y a delinquir desde allá, esta guerrilla era una guerrilla de ciudad. Y entonces para darse a conocer ellos, subió un presidente en ese entonces, ellos creían que era un fraude, y cuando digo fraude era que los votos habían sido comprados, que habían sido, que los resultados habían sido modificados. Entonces cuando subió ellos se enojaron mucho, eran intelectuales, eran universitarios, entonces decidieron armar el M19, que es el movimiento 19, que era el movimiento 19 de abril, y para darse a conocer a la gente utilizaron incluso periódicos, compraron, porque habían personas adineradas ahí, entonces compraron pauta en el periódico y pusieron una propaganda, la gente no sabía a qué se refería. Y luego, en un acto simbólico, hay un lugar que se llama la Quinta de Bolívar en Bogotá. ¿Alguien ha viajado a Bogotá y conoce la Quinta de Bolívar? ¿Alguno de ustedes? La Quinta de Bolívar es la casa original donde vivía Bolívar en Bogotá, Simón Bolívar, y es un museo, uno lo dejan entrar allá, pero uno no puede tomar fotos adentro. Entonces ahí estaba la espada de Simón Bolívar. Y este grupo subversivo se metió al museo y robó la espada de Bolívar. Y uno dice, bueno, ¿y por qué os robaría una espada? Están locos, son 1970, esa fecha es de 1973. ¿Para qué harían eso? Era un mensaje para el Estado simbólico diciendo, bueno, aquí estamos, vamos a proteger al pueblo. El asunto es que ellos se armaron, igual cometieron masacres, igual secuestraron gente, y el gobierno les perdonó todo eso en una amnistía que hicieron, y en 1991, amnistía es un proceso de borrón y cuenta nueva, les permitieron, a pesar de haber participado como guerrilleros en muchas cosas, les permitieron participar en política. No sé si ustedes ven televisión, pero entre ellos se encuentra Navarro Wolf, que es un político colombiano, hay uno del Centro Democrático, que uno pensaría que no tendría guerrilleros en sus filas, ¿cierto? Y tenemos el más conocido, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro participó en eso, que fue exalcalde de Bogotá y también candidato a la presidencia de Colombia. Entonces ellos roban la espada de la Quinta de Bolívar en símbolo de su nuevo gobierno. Hay un primer paro cívico nacional, cívico es porque es civil, de personas, se hizo en 1977, desde las azoteas de 10 edificios de varias casas salieron disparados voladores que anunciaban que se había acabado el tiempo del gobierno de López Michelsen, que era el presidente. Entonces la gente salió a la calle para protagonizar pues eso de que realmente ya ese gobierno no le servía en 1977. Y es una manifestación del poder del pueblo. Algunos personajes de la historia de Colombia, miren, desde lo que les contó Mónica hasta el 71, hasta el 72, uno se enfrasca como en la negativa. Bueno, aquí quise traer 3 cosas positivas. Uno, el presidente, ¿cierto? Para que lo conocieran, Misael Pastrana Borrero, bueno, que cometió muchos errores. A él le tocó enfrentar un desastre natural de Quebrada Blanca, que fue un derrumbe en una carretera donde murieron más de 500 personas. Se dice que si él hubiera prestado más atención como a ese sector no hubiera sucedido, pero ustedes saben que los desastres naturales son impredecibles. Y cuando él subió, fue que se creó el M19 porque pensaban que había sido un fraude, ¿cierto? Tenemos a 2 personas. ¿Ustedes habían escuchado hablar de Kid Pambelé y Cochise Rodríguez? Me imagino que no. Pues yo sí, porque yo viví en una generación donde era muy importante. Probablemente sus papás, si me están oyendo y están ahí, probablemente habían escuchado de Kid Pambelé. Kid Pambelé fue el personaje principal de 1972. Su verdadero nombre era Antonio Cervantes y es un afrodescendiente. Bueno, no, yo no sé si ya murió. Bueno, es un afrodescendiente. Kid Pambelé era su nombre de pelea y fue el primer colombiano en ganarse un título mundial de boxeo en la ciudad de Panamá, ¿cierto? Y noqueó al 10º asalto a su contendiente. Ustedes saben qué es noquear, ¿cierto?
El otro es Martín Emilio Cochise Rodríguez, que también participó en políticas. Cochise era su apodo, es de aquí de Medellín y fue el primer ciclista colombiano en ganar una ruta de ciclismo extranjero. Fue destacado en ese año porque en ese año fue que lo ganó Cochise. Se volvió popular su apodo porque está inspirado en una película gringa donde había un indio piel roja que se llamaba así y él lo tomó como apodo. Participó en la política y cuando se lanzó aquí al Consejo de Medellín, se lanzó con su apodo porque la gente lo conocía como Cochise Rodríguez más que por Martín Emilio, así como Kip Pambelé, ¿cierto? La historia de Kip Pambelé es muy trágica porque él venía pues siendo de un origen muy humilde y a pesar pues de sus grandes logros y el dinero, todo se lo consumió en drogas y terminó pues sin nada. Entonces el asunto de la elección de las drogas tiene que ver con tu nivel de vida. Mire, puede ser una persona que ha ganado títulos mundiales y la droga lo puede llevar a la nada. Entonces los invito a investigar sobre la vida de estas personas que pueden ser un ejemplo positivo o negativo para ustedes. Otro de los eventos, esperen un momentico que estoy corta de tiempo y estoy hablando mucho, y la idea es que hoy me alcance para explicarles Pautún. Otro de los hitos históricos de Colombia es en 1980, inicia la lucha contra el narcotráfico, ¿cierto? De manera muy fuerte, el Estado le declara la guerra al narcotráfico, y ahí es donde surge, bueno, nosotros hemos visto muchas historias en televisión donde tergiversan las cosas o exaltan estos narcotraficantes. Los más conocidos eran Pablo Escobar, los hermanos Orejuela, Rodríguez Gacha, bueno, y otros. Toda la guerra con el narcotráfico, probablemente ustedes, como ustedes son tan pequeños, no les tocó, pero probablemente a sus familias sí. Entonces generó un grupo de jóvenes que se llamaban como, hay un libro que se llama Rodrigo de No Futuro porque ellos se dedicaban al sicariato y entonces para ellos lo más importante era conseguir dinero, dejárselo a su familia, a su mamá y morir. Y entonces uno se pregunta, ¿la vida sí vale para eso? Todo el narcotráfico en Colombia, aunque benefició a unos pocos, perjudicó a la gran mayoría de colombianos e hizo que nos vieran afuera del país solamente como eso, cuando realmente aquí hay arte, cultura, deporte y demás. En 1982, a propósito de eso, nos ganamos el primer Nobel de Literatura, con un libro que me imagino que ya ustedes lo leyeron, no sé si ya se lo pusieron, que es 100 años de soledad, y lo escribió Gabriel García Márquez, con su realismo mágico, donde combina cosas de su tierra natal, la costa, ¿cierto? Él es de Aracataca, Magdalena, con cosas fantásticas. Es muy divertido leerlo, a mí me gusta mucho, aunque es muy largo. Me imagino que alguno de ustedes habrá leído La obra de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Seguimos entonces con otros hitos. Bueno, estos fue la toma del Palacio de Justicia, que lo mencionó una compañera, entonces el movimiento que les decía el M19. El Palacio de Justicia es un lugar en Bogotá que queda en la Plaza del 20 de Junio, bueno, no estoy segura. En el Palacio de Justicia es la sede central de la rama judicial, están los jueces, magistrados y demás. El M19 entra con armas, habían senadores, congresistas y demás, y los toma de rehenes. Y el gobierno comete un error muy grande. El error fue no negociar, sino enviar tanquetas y quemar el sitio, o sea, dar balas y tipo película. Y es un error muy grande porque no respetaron la vida de las personas que estaban allá secuestradas. Entonces, ¿qué pasó? Que el M19 asesinó a mucha gente. Los que sobrevivieron, entre ellos muchos de los políticos que hoy les estaba contando, Petro y demás, que participaron en esos, como el palacio se incendió, mucha gente falleció. Aún hoy, familiares de las personas que estaban ahí, la señora de la cafetería, la viuda del senador y demás, aún están buscando qué pasó con sus cuerpos, si fue que lo sacaron, si no lo sacaron, quién fue, mejor dicho. El Estado cometió una bestialidad, no protegiendo la vida, sino enfrentando a bala a todo el mundo. Por eso en Colombia se dice que ya esa no es una acción, ya todo, durante 200 años dando bala de lado y lado, no. Hay que hacer otra cosa, pero al parecer los colombianos no lo opinan así, ¿cierto? Recuerden que aquí se hizo un referendo para saber si queríamos paz y la mayoría del país votó que no. Entonces la pregunta es, ¿y si fuera un familiar tuyo? En 1985 sucede también otra tragedia que no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con razones naturales y fue la tragedia de Armero. Fue un desastre natural que se produjo por la erupción del Nevado del Ruiz. Tomó por sorpresa a todo el mundo y el primero en darse cuenta fue un señor que iba piloteando su avión y cuando pasó por ahí, miró y dijo, ve, ¿y Armero dónde estaba? Armero es una ciudad muy grande, totalmente arrasada. Se recuerda mucho por televisión la historia de Omaira, una niña que quedó enterrada en el fango y entre unas vigas de una casa. ¿Por qué se recuerda tanto? Porque se transmitió en vivo y en directo su muerte, es decir, nadie la podía ayudar, porque si retiraban la viga moría. Entonces fue
aún hoy es difícil ver esas imágenes. Eso fue en 1985. Tenemos entonces otros hitos de la historia nacional, pero antes pasamos a personajes destacados. Entonces por aquí tenemos que uno de los personajes destacados, no sé si la historia pues, de nuestro país en ciclismo es maravillosa, tenemos a Lucho Herrera, ¿cierto? En 1984 ciclista colombiano ganó en 1987 la Vuelta a España, ¿cierto? Sabemos que Nairo Quintana creo que ganó la Vuelta a España, pero el primero en hacerlo fue Lucho Herrera y ha pasado pues a la historia de Colombia. Tenemos el presidente César Augusto Gaviria Trujillo, que fue el primer presidente en estar en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, pero también durante su presidencia se hizo la apertura económica de Colombia, es decir, empezaron los tratados de libre comercio y se dio la Nacional Constituyente en 1991, fecha en la cual se creó la actual constitución que nos rige. Tenemos a Luis Carlos Ganar, que fue otro hecho que ustedes mencionaron, que fue un abogado político y colombiano que era, digamos así, la esperanza, se creía que era transparente, limpio y que era candidato pues, para la presidencia y fue asesinado en 1989 en plena campaña. Se dice acá cuenta del narcotráfico. Tenemos otros hitos de la historia colombiana, otros personajes. Tenemos la primera medalla de oro en Colombia, medalla olímpica, y fue María Isabel Urrutia Ocoró, que fue en los Juegos Olímpicos del 2000, fue la primera medalla, bueno, perdón, la segunda medalla que obtuvo Colombia, porque la primera fue en tiro, pero eso fue como en los 70, pero esta fue como la más reconocida porque los medios de comunicación la exaltaron. Tenemos 10 minutos para terminar. Recuerden que después de los 10 minutos tomo asistencia y finalizamos la clase. Tenemos a Jaime Garzón. De hecho, si ustedes ven un poquito de televisión, a él se le hizo como una novela, creo que fue por Caracol, o bueno, no sé. Jaime Garzón les decía, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo, nadie. Murió asesinado en 1999, se dice que también por manos del narcotráfico o del gobierno. Y fue un humorista nacional, tuvo programas de televisión, fue alcalde menor de una de las zonas de Bogotá. Recuerden que Bogotá tiene un alcalde mayor y unos alcaldes menores que son los alcaldes de las localidades. Aún hoy, su análisis político refleja la violencia de la sociedad. Tenemos a Francisco Maturana, el director técnico que llegó por primera vez a Colombia a un mundial de fútbol y a una selección que aún hoy recordamos con nombres como el Tino Asprilla, ¿cómo es? El Pío Valderrama, César, perdón, sí, no César Rincón, sino Rincón, pero no me acuerdo el nombre porque César Rincón fue un torero, entre otras cosas. Bueno, y finalmente esta parte de la guía. En la guía hay Freddy Rincón. Freddy Rincón, muy bien. Tenemos bueno, esa selección sinceramente fue una cosa espectacular y también hubo una serie de televisión en honor como a ellos. Lástima que, no sé, no alcanzaron como ningún título, pero realmente jugaban muy bonito. Finalmente, 4 hechos sacados textuales como captura de pantalla de la guía, que son el asesinato de Luis Carlos Ganar, que fue en 1989, la creación de nuestra nueva constitución, que hoy nos rige y que ha tenido muchas reformas. Recuerden que una reforma son cambios estructurales de la constitución que se han dado porque se han requerido. En 1997 se crean como tal las autodefensas, aunque los grupos paramilitares ya venían, ellos por primera vez se declaran como un grupo organizado. Y también han hecho mucho daño al país, ¿cierto? Y en 1998 sube a la presidencia a Andrés Pastrana hasta el 2002. Y él inicia un proceso de paz con la FARC que realmente no termina bien porque la FARC se aprovechan y esa zona desmilitarizada que les da, ellos se apropian de esa zona, que es el Caguán. Entonces, digamos que desde ahí inicia el proceso de paz que hasta el periodo pasado del presidente Santos, pues se había consolidado, ellos se habían desmovilizado, pero vemos que vamos en retroceso. Entonces esos son los hechos más destacados que aparecen en la guía. Muchas cosas. Aquí uno no podría decir que esos son los más destacados. Hay mucha historia de Colombia. Hay muchas personas que dejamos afuera, pero eso es para la guía, ¿cierto? Para la guía y porque ese es un resumen de lo que pasa. Ahora sí, ¿cómo hacer este punto para la guía? Ese punto me dice viviendo la historia de Colombia. Y ustedes, de todo ese cuadro, de todas las clases que han visto con Mónica y conmigo, ustedes van a elegir, ojo, dice, van a elegir uno solo, un solo evento, el que más se haya llamado la atención. Entonces, la masacre de la Manadera, por eso les puse a preguntar ahora. Y de ese, yo voy a desarrollar estos 4 puntos.
Yo voy a decir, bueno, ¿cómo voy a contar esa historia? ¿La voy a leer como dijo la profesora? ¿O voy a involucrar a mi familia y voy a hacer una escena? ¿O voy a hacer una poesía? ¿O voy a hacer un ensayo? Recuerden que un ensayo es un texto argumentativo donde yo doy mis opiniones sobre el asunto basadas en fuentes oficiales y no sé, filósofos, políticos y otros autores. Voy a hacer un noticiero, voy a hacer unas diapositivas, voy a hacer una canción. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un video de animación digital. Yo les voy a dar la opción de hacer un video de animación digital para los que lo quieran hacer así, pero no necesariamente lo tienen que hacer así. El video debe, además de describir el hecho de manera creativa, van a contar qué hubieras hecho tú o cómo te influenciaría ese hecho que está sucediendo. O sea, debe estar implícito en el video. ¿Cómo solucionarían ese conflicto? Es muy difícil porque aún hoy vemos que son puros hechos de violencia y aún hoy no ha acabado ese proceso. ¿Y qué propuesta, qué propondrías tú para que ese hecho acabara? Recuerden que son videos muy cortos. Un video, digo yo que mínimo 2 minutos, máximo 4, ya más de ahí es demasiado extenso, además porque para procesar también es difícil. Hay que abstenerse de copiar y pegar de internet. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho está en internet. De hecho, casi todos estos elementos que están ahí yo los consulto, ¿cierto? De libros y los combino con internet. Lo que quiere decir es que lo que usted produzca es suyo y no pueden haber 2 videos iguales. Si tú hiciste una poesía y fulanito hizo una poesía, no pueden ser la misma, ¿cierto? Ah, yo voy a hacer unas trovas porque estamos en Antioquia y yo quiero cantar la historia de ese hecho que elegí, lo voy a trobar. Usted decide lo que mejor le quede para usted. Y utiliza las herramientas que quiera. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a conocer hoy? Bueno, hoy les quiero presentar 4 herramientas y las 4 herramientas son Video, que es si ustedes están en internet pueden irlo buscando ahí, Video, que es para hacer video de animación digital muy parecido a Powtoon. Lo más importante pues de estas herramientas es que tienen unos prediseños y sobre esos prediseños uno trabaja, es decir, una forma de hacer, uno simplemente va modificando los diálogos, los textos, pone otro fondo, pone incluso su voz. Mowgli, que también es otro de animación digital, Beyond, ¿cierto? Que significa más allá, y Powtoon. Hoy vamos a trabajar uno de los más conocidos que lo vengo trabajando hace rato y que me imagino que ustedes ya conocen, ¿cierto? Vamos a darle clic a Powtoon, vamos a ver cómo se crea, vamos a hacer un ensayo. Alguien me va a decir un tema sobre el cual vamos a hacer este pequeño ensayo de Powtoon. ¿Cómo se inicia? ¿Ya todos han trabajado Powtoon? ¿Quién no ha trabajado Powtoon, por favor? Me cuenta. Yo no he trabajado con Powtoon. Muy bien, una persona nomás. Los demás, supongo que si no hablaron, me imagino que ya lo trabajaron. Todas estas... Profe, yo tampoco. Bueno, entonces van a aprender. Bueno, primero que todo, les tengo que hacer una aclaración. No sé si se puede trabajar desde el celular. Muchos de estos sitios web son para trabajar en línea, pero ustedes van a hacer el ensayo de mirar si lo pueden trabajar, porque en el celular es muy difícil, porque como es tan pequeñito y tiene unas herramientas que necesitarían más cosas. Entonces, ese básicamente es para PC o tableta. Entonces le vamos a dar login. Resulta que hacer ese logueo es muy difícil, pero ustedes tienen Facebook, ustedes tienen cuenta, esa de Office 365, es el Outlook o Hotmail. Bueno, y esa no sé. Entonces vamos a continuar con Google, ¿cierto? Voy a continuar con la cuenta de Google. Yo tengo varias cuentas de Google. Voy a utilizar una que no haya utilizado. En esta voy a utilizar la de Secretaría de Educación de Medellín. Vamos a ver si me da. Entonces voy a elegir una y él me va a decir bienvenido, ¿cierto? Y está en inglés. Me dice, no entiendo. Entonces le voy a dar no gracias. Después leo qué tiene. Entonces, bienvenido a Powtoon. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, miren, lo primero que van a encontrar, te dicen, bueno, ¿qué tipo de video quieres hacer? Entonces yo le digo, no, yo voy a explicar un video, ¿cierto? Entonces le voy a dar clic aquí. Y él me dice, mire las opciones que tiene. Elija una de esas opciones. Dame un segundo que no me deja bajar. Entonces yo voy a utilizar, me gusta este. Voy a utilizar este. Usar. Pero resulta que esas no son las únicas plantillas que hay, ¿cierto? Yo voy a explorar las plantillas. En inglés, plantilla es template, ¿cierto? Entonces aquí me aparece, mira, aparece como si fuera una diapositiva animada. Dame un segundo. Una diapositiva animada. Y yo voy a decir, miren por ejemplo acá, ¿ven? Ah, entonces yo voy a poner, por favor, alguien que me diga un tema que no sea el tema que vamos a hacer, ¿cierto? Un tema X. Vamos a poner ejemplo para la clase. Ejemplo para la clase.
Entonces, miren, yo puedo mirar, voy viendo ahí. Ahí me da, bueno, pero a mí no me sirve nada de esto, entonces yo quito esas ilustraciones, voy a quitar todas esas ilustraciones. Y yo quiero, por ejemplo, poner un fondo diferente. Entonces esta herramienta me permite poner un fondo diferente, incluir el audio del video, animar. Entonces por acá tenemos varias herramientas. Ustedes tienen que cacharrear las herramientas que tiene esto. Mira, aquí están templates, son los fondos que yo puedo utilizar. Entonces voy a elegir todas las categorías. Algunas son pagas. Vamos a elegir las que son gratis, las free. Entonces vamos a ver, ahí las tienen. Pueden utilizar también algunos elementos. Denme un segundo, vamos a ver. Como esto hace rato que no lo utilizo, no veo por dónde incluir los elementos. Acá está, en esta barra le puedes incluir imágenes, videos, si quieres, puedes sacar algo de internet, gráficas, ¿cierto? Tienes que explorar aquí. Personajes, y aquí están los personajes. Entonces yo quiero personajes que sean libres. Por ejemplo, este personaje, me aparece el personaje. Cojo el personaje, lo incluyo acá. Pero resulta que el personaje también tiene varias. Puede ser que esté sentado digitando. Miren, aquí está. Lo voy a ir borrando, ¿cierto? Y hay otros elementos. Entonces, si ella está sentada digitando, pues yo tengo que hacerle una mesita, una silla. Hay